Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, nació en una familia ya marcada por la rivalidad y el dolor. Su propio nombre, Simeón, que significa el que escucha, fue elegido por Lea porque creía que Dios había escuchado su clamor por amor. Ella dijo, «Porque el Señor oyó que no soy amada, me ha dado también este hijo». Sin embargo, el niño nacido del sufrimiento crecería para ser recordado no por su misericordia, sino por su ira. Desde joven, Simeón cargó con la tensión de estar a la sombra de otros. Rubén, el primogénito, José, el hijo favorito, y más tarde Judá, el líder. Era fuerte, apasionado y profundamente leal a su familia, especialmente a su hermana Dina. Pero dentro de esa lealtad ardía un fuego peligroso, un temperamento que, una vez liberado, consumiría su destino. Entre los hijos de Jacob, Simeón era conocido por su audacia. Hablaba cuando otros dudaban, actuaba cuando otros vacilaban, pero la misma fuerza que le daba valor también lo hacía imprudente. Era un hombre que sentía profundamente, pero pensaba despacio, un hombre cuyo sentido de la justicia fácilmente se torcía en venganza. Ese fuego estalló un día fatídico, cuando la tragedia golpeó a su familia. Dina, la única hija de Jacob, fue violada por Siquem, un príncipe de la tierra. El ultraje trajo deshonra y humillación, y Jacob, prudente y diplomático, guardó silencio esperando el momento adecuado para actuar. Pero la sangre de Simeón hervía. No podía aceptar el silencio ante semejante vergüenza. Él y su hermano Leví conspiraron juntos, decididos a vengar a su hermana. Cuando el padre de Siquem vino a negociar la paz y propuso que Dina se casara con su hijo, Simeón y Leví fingieron aceptar. Pidieron que todos los hombres de la ciudad fueran circuncidados como señal de alianza con la familia de Jacob. Los hombres de Siquem, deseosos del matrimonio y de las riquezas de Jacob, consintieron. 3 días después, cuando aún estaban adoloridos y debilitados, Simeón y Leví tomaron sus espadas, entraron en la ciudad y mataron a todos los hombres, incluidos Siquem y su padre. La masacre fue brutal, despiadada y total. Tomaron a las mujeres y los niños cautivos y saquearon la ciudad. Para Simeón era justicia cumplida, pero para Jacob era horror. Cuando se enteró, Jacob se llenó de ira y miedo. «Me habéis traído problemas», dijo, «al hacerme odioso a los pueblos de esta tierra. Si se unen contra nosotros, seremos destruidos». Pero Simeón, sin arrepentimiento, respondió fríamente, «¿Acaso debía tratar a nuestra hermana como una prostituta?». En esa respuesta yace el núcleo del carácter de Simeón, un hombre movido por la convicción, pero cegado por la ira. Su lealtad a la familia era incuestionable, pero su forma de defenderla dejó sangre a su paso. Se creía justo, pero su justicia carecía de control. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia se convirtió en un legado de violencia. Después de Siquem, la reputación de Simeón quedó marcada para siempre. Había vengado a su hermana, pero también había maldecido su futuro. Jacob nunca olvidó la masacre, y su confianza en Simeón y Leví se rompió. Desde ese día, el nombre de Simeón cargó con el peso de la sangre. Pasaron los años. La familia sufrió hambre, celos y pérdida. Cuando José, el hijo menor de Raquel, llegó a ser gobernador en Egipto, los hermanos que lo habían traicionado se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. Y allí, en esa historia de redención, Simeón volvió a destacar. Cuando los hermanos viajaron a Egipto para comprar grano, José los reconoció, aunque ellos no sabían quién era. Probando sus corazones, José los acusó de ser espías y declaró que uno debía quedarse prisionero mientras los demás regresaban por Benjamín. Eligió a Simeón. De todos los hermanos, Simeón fue encarcelado, el mismo que había sido violento, ahora confinado por la justicia que antes ignoró. Ese momento en Egipto es una justicia poética. Simeón, el hombre que había quitado vidas sin piedad, fue ahora obligado a esperar en silencio, impotente. El guerrero feroz e impulsivo ahora estaba tras las rejas, enfrentándose al eco de su pasado. La Biblia no dice qué pensó durante ese tiempo, pero uno puede imaginar el peso de la reflexión cayendo sobre él, la realización de que la fuerza sin sabiduría solo conduce a las cadenas. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José liberó a Simeón y la familia se reunió. Pero incluso entonces, la sombra de Siquem permanecía. Jacob, ya anciano, reunió a sus hijos para hablarles palabras finales, bendiciones que revelaban no solo destino,
sino verdad. Y cuando llegó a Simeón y Leví, sus palabras fueron duras. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son instrumentos de violencia. No entre mi alma en su consejo, pues en su ira mataron hombres, y en su capricho mutilaron bueyes. Maldita sea su ira, porque es fiera, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. Esas palabras sellaron el destino de Simeón. Su tribu no tendría tierra propia, sino que sería dispersada entre las demás, absorbida por Judá. Lo que comenzó con furia terminó en dispersión, un destino fragmentado, como el hombre mismo. La historia de Simeón es una advertencia sobre el poder de las emociones sin control. No fue un hombre malvado, fue un hombre apasionado, leal a los suyos y fiel a su pueblo. Pero su incapacidad para dominar su ira convirtió sus virtudes en su caída. Nos recuerda que la pasión sin propósito se convierte en destrucción, y la justicia sin misericordia, en venganza. Aún así, incluso en esta historia de ira, hay un hilo de gracia. Los descendientes de Simeón, aunque dispersos, no fueron borrados. Siguieron siendo parte de Israel, parte del pacto con Dios. El castigo no fue destrucción, sino corrección. Era como si Dios mismo dijera: tu ira no te destruirá, pero te humillará. La vida de Simeón nos enseña que el celo por sí solo no es santidad. Debe estar templado por la sabiduría, la paciencia y la compasión. El mismo fuego que puede defender la verdad también puede consumirla. La misma fuerza que protege también puede destruir. Y sin embargo, a través de la disciplina, ese fuego puede transformarse en devoción, tal como los descendientes de Leví se convirtieron en sacerdotes, siervos de Dios. Tal vez esa fue la lección que Simeón nunca aprendió en vida, pero que nos dejó para aprender en su lugar. Que el dominio del corazón es más grande que la victoria con la espada. Que el guerrero más fuerte no es el que conquista a otros, sino el que se conquista a sí mismo. Cuando miramos la vida de Simeón, vemos un reflejo de nuestras propias luchas con la ira, el orgullo y el impulso. Todos llevamos dentro el potencial de ser como él. Actuar desde la emoción en lugar de la sabiduría. Dejar que la pasión hable más alto que la razón. Pero su historia nos recuerda que hay otro camino, el de la contención, la humildad y la redención. Si alguna vez has dicho palabras enojado que luego lamentaste, si has herido a otros en nombre de tener razón, entonces la historia de Simeón es para ti. Nos enseña que la pasión desbordada puede ganar batallas, pero pierde corazones. Nos advierte que la rectitud, sin amor, se convierte en crueldad. Y aún así, el Dios de Jacob no abandonó a Simeón. Incluso dispersado, incluso olvidado, su tribu permaneció dentro del pacto. Porque la misericordia de Dios dura más que nuestros errores. Su paciencia resiste más que nuestra furia. La vida de Simeón no es solo una historia de ira, sino una historia de gracia que superó la cólera. La historia de un hombre que, aunque fue maldecido por su temperamento, siguió siendo un hijo de la promesa. Su caída es una lección, su perseverancia, una señal de misericordia. Así que, al reflexionar sobre la vida de Simeón, pregúntate: ¿qué batallas estoy librando desde la ira y no desde el propósito? ¿Dónde ha cegado mi pasión a mi compasión? ¿Y cómo puedo dejar que Dios transforme mi fuego en luz y no en destrucción? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: Señor, calma mi corazón y guía mi fuerza. Porque esas palabras son más que un comentario, son una oración. Una oración por equilibrio, sabiduría y paz en medio de la tormenta. Comparte este video con alguien que luche con la ira o el orgullo. Y no olvides suscribirte para el próximo capítulo de Los 12 hijos de Jacob, mientras continuamos este viaje a través de la fe, el fracaso y la redención divina.